La paz de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hermosa familia. Bienvenido seas a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Y semana a semana estamos espigando y estudiando lo que son las promesas de Dios bajo la convicción y la consigna de que Dios siempre cumple sus promesas. Una serie de estudios en las cuales estamos deteniéndonos bastante tiempo, pero por mandamiento del Espíritu lo estamos haciendo, porque en este tiempo es necesario que no despeguemos nuestra mirada de Cristo. Amén. Como decía bien el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por más situaciones difíciles que podemos estar atravesando o que hoy en día nos estamos escuchando y nos estamos enterando de todo lo que acontece en el mundo entero, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Amén. Y debemos estar firmes sobre la roca, que es Cristo, para que no podamos nosotros tampoco deslizarnos ni movernos por ninguna situación. Por eso que es importante que entendamos estas promesas de Dios. Y más allá de escuchar un mensaje bonito y una promesa alentadora, sino la convicción detrás de esa promesa que nos llama el Señor y por medio del Espíritu andar como debemos andar. Amén. Así que acompáñame a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, que partimos de esta premisa, amén, de este texto, y dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos, Señor, este tiempo, este estudio, Señor, en tus manos. Que seas tú, Señor, guiándonos, mi Dios, por medio de tu Espíritu, ayudándonos, Señor, a entender, mi Dios, esta promesa que hoy vamos a estudiar, Señor, y que seas tú, Señor amado, mi Dios, edificando, consolando y exhortando, Señor, nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como ya habíamos dicho, estamos estudiando semana a semana lo que son estas promesas de Dios, promesas que nos van a ayudar día a día a no despegar nuestra mirada del Señor. Y si ponemos diligencia, dice, no estaremos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que podamos conocer mucho más el propósito de Dios y que podamos conocer a plenitud también a Cristo. Amén. Como alguna vez habíamos dicho, que no podemos nosotros ser como mendigos sentados en bancas de oro, sabiendo lo que tenemos, actuamos como si no fuésemos ricos, como alguien que es rico en lo natural, pero se queja de todo y muchas veces actuamos de esa manera. No somos agradecidos con lo que tenemos y nos vamos quejando. Entonces, ¿qué reflejamos a los que están a nuestro alrededor? A nuestra familia. Es de la misma manera. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Habiéndote bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo, pero nuestra forma de andar pues no da testimonio de que realmente somos bendecidos en lo espiritual. ¿Y es por qué? Porque muchas veces las situaciones y todo lo que nos rodea, aún los afanes de este siglo, aún todo lo que la ansiedad, todo nos hace despegar nuestra mirada del Señor. Por eso que la palabra del Señor una vez más lo repite y nos dice y nos exhorta, que es la palabra de Cristo que debe morar en abundancia en nosotros. Amén. Es decir, teniendo a Cristo nuestro tesoro, a veces no lo buscamos en oración. Tenemos la solución en la palabra, pero no la escudriñamos. En Cristo tenemos contentamiento, pero el corazón muchas veces se inclina a la avaricia. Por eso el Señor dijo, trabajen por la comida, no que perece, sino a lo que a vida eterna
permanecer, es decir, estar enfocados en lo eterno. Amén. No perdamos la esperanza por todo lo que pueda estar aconteciéndote en tu vida o lo difícil que lo estás pasando, sino enfoquémonos en lo que Dios ha prometido a aquellos que también lo aman. Amén. En el Salmo 126 vemos un pueblo que estaba en cautiverio, pero dice que no se aferraba a las circunstancias, sino que se aferraban a las promesas de Dios, es decir, descansaban en su palabra. Y es así, cuando somos hijos de Dios, nos convertimos con grandes riquezas. Y ese valor pues está en las promesas de Dios, que ahora son nuestras. Por eso dice la palabra en Corintios, amén, que dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para su gloria. Es decir, que en Cristo las promesas de Dios también llegan a afectar o a ser parte en nuestro día a día, amén, porque fiel es el que lo prometió, amén. Hay muchísimas promesas, amén, y pues no terminaríamos de enumerarlas, pero todas ellas tienen cumplimiento en Cristo y por medio de Él también para nosotros, amén. En 2 Corintios 1:20 lo dice esto, que las promesas de Dios se cumplen en Cristo y también ahora para nosotros, amén. Entonces hoy vamos a ver una promesa que quizá al leer los textos tú vas a decir, pero eso estaba dicho ya en el Antiguo Testamento o para una persona en particular o para un pueblo en particular, pero vamos a notar aún en el Nuevo Testamento cómo muchos se aferraban de esas promesas y aún Dios también las concedía para ellos y también para nosotros. Te estoy hablando después de Cristo. Amén. Ahora bien, vamos por favor al libro de Deuteronomio. Vamos a empezar por ahí. Voy a leer unos textos para que entendamos primero esta promesa. Deuteronomio 31:6. Dice así la palabra de Dios. Esforzaos y cobrad, dice ahí, ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es una promesa y es la promesa que hoy vamos a ver. Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si bien en este contexto vemos cuando Josué ya estaba ahí siendo el sucesor de Moisés, Dios estaba diciendo a Josué, de la misma manera como le dijo a Moisés, de la manera que estuve con Moisés, también lo estaré contigo. Y aún todo el pueblo se daba cuenta en el libro de Josué, que como Dios estuvo con Moisés, notaban que Josué también era ese sucesor, que de la misma manera Dios estaba con él y por eso también lo seguían. Pero esta promesa dice, Dios dice, Jehová va delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. De la misma manera, vamos ahí también al libro de Josué, capítulo 1, verso 5, que es palabra que también Dios le da al mismo Josué. Dice la palabra del Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora también acompáñame a igual al primer libro de Crónicas 28:20, porque de la misma manera esta promesa es usada por David también para alentar y animar a su hijo Salomón. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Dice la palabra de Dios. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. ¿Te acuerdas? En Deuteronomio Dios le dijo también a Josué, esfuérzate y cobrad ánimo. Y le dice aquí David, anímate y esfuérzate, le dice a Salomón, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Bueno, aquí estaba ya en el contexto de edificar templo para Dios. Amén. Pero mira, ¿cómo es esta promesa que también la usa David para animar a su hijo? Porque es una promesa de Dios, no solamente para una persona en particular, no solamente fue para Moisés, no solamente fue para Josué, sino que en ese sentido, aquí David lo está dando también para su hijo. Esfuérzate y cobrad ánimo, no desmayes. En otras palabras, no temas, no te intimides, como dice Deuteronomio, ¿no? Pues mi Dios, dice ahí, Jehová Dios, mi Dios, convencido a quién sirve y de quién es, como decía Elías, de quién soy y a quién sirvo,
estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes la obra, dice ahí, para el servicio de la casa de Jehová. Es decir, hasta que cumplas el propósito de Dios que Él tiene para contigo en este tiempo. Por eso que cuando hay propósito de Dios y cuando somos hijos de Dios, pues esta promesa también es para nosotros, porque lo vamos a ver también más adelante. Pero ahora, acompáñame también al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos, a la carta de Hebreos, capítulo 13, verso 5. Amén. Mira, cuando dice aquí la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa que está dando el Señor también ahí a la comunidad cristiana, es decir, en ese contexto también donde había muchos judíos cristianos que estaban deslizándose, pero en ese sentido las palabras de ánimo son estas mismas palabras que ya las hemos visto en estos anteriores pasajes. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Alguno puede decir, entonces ahí muchos estaban siendo avariciosos, corriendo de aquí para allá, como también lo dijo el Señor Jesús en los tiempos de Noé, también muchos correrán de aquí para allá, muchos querrán pues negocios, correrán y tú sabes el contexto en el cual vivimos hoy en todo el mundo. Pero dice, sean contentos, haya contentamiento con lo que tienes ahora, porque el Señor te dijo, no te desampararé, como dice acá, ni te dejaré. Es una promesa de Dios. Dios va contigo. Por eso dice ahí la promesa, no te dejará ni te desamparará. Así como estuve con Moisés, le dice Dios a Josué, también estaré contigo. Amén. Y esto es una realidad ahora, mucho más en Cristo Jesús, que mora, amén, y habita en nosotros y nosotros también en Él. Entonces, si bien vemos en ese contexto, había un traspaso de liderazgo de Moisés a Josué, amén. Luego en el verso 23 ahí de Deuteronomio también el Señor le dice, yo estaré contigo, ¿no? Y esto era para cumplir el propósito de Dios, para entrar a la tierra prometida. Claro que ese contexto luego le dice Dios a Moisés que tú vas a dormir acá, es decir, en el monte, no vas a ver la tierra prometida. Bueno, otro tema, ¿no? Pero uno diría, esa promesa fue para Israel, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida, pero ahora nosotros ya estamos, amén, en el reposo de Dios, ya estamos en el camino del Señor, ya estamos en la tierra prometida, amén, y Dios nos anima a avanzar, porque ahora las promesas de Dios son en Cristo, amén, amén, y por eso es interesante cuando repiten acá, no temas ni te intimides. Y como un dato curioso, ¿sabías que esa palabra no temas en la Biblia, alguna vez lo has escuchado? ¿Sí? Yo también lo escuché. Dice que es dicha 365 veces, como diciendo no temas para cada día del año. Pero uno dirá, bueno, a veces son 360 días, o el calendario judío es diferente, no el greco-romano. No haya eso en tu corazón. Amén. Recibe con solicitud la palabra para que te pueda bendecir. Porque Dios en ese tiempo, tú que escuchas ahí detrás de la pantalla, Dios te quiere bendecir. Pero dice la palabra que hay que recibir la palabra con mansedumbre, que puede salvar nuestras almas y te puede salvar en este instante en todo lo que estás atravesando. Bueno, eso de parte del Señor, te lo digo. Amén. Entonces esa palabra no temas. Lo dice 365 veces, ¿no? Es decir, que en muchas situaciones, y no solamente lo veamos como cada día, sino que cada día que se renuevan las misericordias de Dios, deberíamos entender que Dios mismo nos dice, no temas, cobra ánimo, esfuérzate, amén. Aún por las situaciones que estamos pasando, no ignoremos la palabra de Dios. Acuérdate que el Señor Jesús decía, ¿verdad? No ignoren la palabra del Señor, las Escrituras, ni el poder de Dios. Claro que lo decía también en un contexto de no ignorar que Jesús era el Cristo de Dios, ni tampoco que ignoren que, y aquí que estaba confirmando Jesús, que sí hay resurrección de muertos, es decir, por eso no ignoren el poder de Dios, pero podemos aplicar este principio también en nosotros. No ignoremos las Escrituras, todo lo que está diciendo en este tiempo para nosotros, ni tampoco despreciemos ni menospreciemos el poder de Dios, que Dios en cada situación tiene un propósito. Por eso nos dice, no temas, no te intimides, Dios va contigo. Y podemos decir como David, Jehová Dios, mi Dios, yo estoy convencido que estará contigo, no te dejará ni te desamparará.
desamparará. Amén. Entonces vemos cómo ahí se cumplía esta promesa y se cumple aún en este tiempo. Y si todavía lo estás dudando, vamos al clímax del mensaje y vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, 16, que Pablo mismo también usa esta promesa, porque ahora en Cristo esa promesa es sí y en Cristo es amén. 2 Timoteo 4, 4, 16. Amén, lo vamos a leer. Yo lo leo de acá. Segunda Timoteo 4, 16. Gracias, Señor. Dice así la palabra de Dios. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo no quería el mal ni pedía el mal de nadie, pero el Señor estuvo a mi lado. Acuérdate, la promesa, Jehová Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, cumpliendo el propósito que Dios tenía para con Pablo. Y que todos, dice, los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nota bien, aquí el apóstol Pablo está enfatizando primeramente, dice que en su defensa, dice, todos la habían desamparado. Pero después dice ahí, no les ha tomado en cuenta. Pero después enfatiza también, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Es decir, esta carta de Pablo hacia Timoteo y esta última parte, en esta última sección, era una despedida para su hijo espiritual Timoteo. Eran palabras antes de que Pablo se presentase a la presencia del Señor, ¿no? Y él mismo está diciendo, en toda mi vida, a lo largo de mi vida, sufrí muchísimo. Y tú sabes bien y conoces la historia, quizás si podemos decirlo, y todo lo que atravesó Pablo. Y no solo él, sino todos los discípulos de Cristo, todos aquellos fieles del Señor, aquellos que quizás no se nombran, pero son anónimos, como aún en este tiempo también, muchos que sufren por causa del Evangelio. Amén. Pero dice ahí que sufrió naufragios, encarcelado muchas veces, torturado, apedreado. Pero en estas últimas palabras hace notar cómo también en otros pasajes, ¿no?, que en el momento más importante de su vida muchos lo abandonaron, lo dejaron. Por ejemplo, está Alejandro, está Demas y otros demás también, ¿ok? Es decir, que se apartaron de Pablo, ¿no? No estuvieron a su lado. Pero dice, hay uno que siempre, escucha bien y entre comillas, siempre estuvo a mi lado, nuestro Señor Jesucristo. Mira, bien lo dice, ¿no? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cobrad ánimo. ¿Te acuerdas en el naufragio cuando el Señor le dice, come, ¿no? Cobra ánimo, porque esto no es para pérdida, diciéndole que todos se iban a salvar. Y es así también en nosotros. Por más naufragio que estemos atravesando, no es para pérdida. Es para que Dios se glorifique en toda la situación. Así como aquel joven ciego de nacimiento que el Señor le dijo, no es porque pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y así de la misma manera, la gloria de Dios se va a manifestar en ti. No significa que lo que pasó tu familia, también tú lo vas a pasar, que alguna enfermedad generacional, que esto y el otro, y nos sugestionamos. No, mi hermano, no, mi hermana, sino toma en cuenta que el Señor tiene propósito y las obras de Dios se van a manifestar también en todo lo que puedes estar atravesando o estemos también pasando en este momento o también en más a futuro, ¿no? Entonces el que estuvo siempre al lado de Pablo fue el Señor Jesucristo. Por eso Pedro mismo decía, no debemos sorprendernos por el fuego de la prueba, como si algo extraño aconteciese, sino gozarnos, ¿no?, de ser participantes de los mismos padecimientos de Cristo. Pablo aquí estaba gozoso. No dijo, no se les ha tomado en cuenta. Me abandonaron, me dejaron, pues aún en el círculo íntimo y cercano también uno queda abandonado. Acuérdate del Señor Jesús.
fue traicionado no por alguien ajeno, sino por el mismo círculo entre sus discípulos. Estoy hablando de Judas Iscariote, ¿verdad? Es decir, pero no debemos sorprendernos por todo lo que podamos acontecer, porque aún ese discípulo que traicionó a Jesús comía con él, veía los milagros, caminaba con él. De la misma manera, seguramente muchos también con Pablo veían milagros, prodigios, portentos que Dios hacía, pero aún también se alejaron. Y muchos también por la avaricia y el amor al dinero, que bueno, es otro tema, que se deslizaron también del camino de la fe. Entonces, no solamente la gente puede traicionarte o puede traicionarnos o desilusionarnos, sino que también nosotros, de igual manera, podemos hacer lo mismo y hacemos lo mismo, a veces queriendo o sin querer, podemos decirlo así. Pero todo aquello pasa para que también nos acerquemos más al Señor y también demostremos igual madurez en nuestro diario vivir. Amén. Para ver cómo reaccionamos en medio de todas las situaciones. Pero debemos tomar en cuenta, como dijo Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, es decir, me ayudó para que cumpla mi deber, el propósito, como dice el Salmo 138, cumple Dios tu propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Amén. Y también luego dice ahí que fui librado de la boca del león. Está hablando ahí el apóstol Pablo en ese sentido, ¿no? Es decir, que era una metáfora bíblica común que aludía al rescate, ¿no? Frente a grandes peligros. Por ejemplo, Salmo 22:21, cuando David también estaba siendo perseguido, ¿no? Es decir, sin causa, sin motivo. Cuando también en el libro de Daniel vemos a Daniel en el foso de los leones, fue librado literalmente de la boca del león, pero también al hablar de boca de león hablaba de ser librado de los enemigos o de la situación adversa y extrema. En Hebreos 11:33 dicen que también los héroes de la fe igual fueron librados también ahí de muchas circunstancias difíciles, ¿no? Pero aquí Pablo tal vez también se está refiriendo a que pues a librarle Dios de la boca del león, dice ahí, es decir, que estaba un poco enfatizando a que todavía, si bien había una sentencia de muerte para Pablo, todavía no habían ejecutado esa resolución, podemos decirlo, porque tú sabes bien que fue decapitado, pero ahí Pablo está diciendo todavía hay propósito en mí. Aún en muchas partes decía, si yo ya quiero estar con Cristo, pero si todavía estoy en medio de ustedes es por el bien de ustedes. Es así, es por el bien de la iglesia, por el bien de los que nos rodean, cuando todavía estamos de pie. Porque hasta que no cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra, pues espiritualmente e interpretando la Biblia, pues seremos inmortales. Nada pasará. ¿Por qué entonces nos desanimamos? ¿Por qué nos intimidamos? No temas, dijo el Señor, Jehová va contigo, mi Dios, tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esfuérzate, cobra aliento, como dice el Salmo 27, aliéntese tu corazón. Amén. Entonces ahí vemos, el Señor estuvo a mi lado, ¿no? Entonces es una promesa de Dios que está recordando Pablo, que el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, ¿no? Hay que darle gracias a Dios porque todo está bajo su control y todo lo que pasa obra para bien para los que aman a Dios. Hay que confiar en el Señor, amén, que Él mismo prometió, que dice que nos amó hasta el fin y prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, amén. Es decir, acuérdate esa palabra de Ruth hacia Noemí, ¿no? Hacia su nuera, hacia su suegra, que le decía, sabes que yo no te dejaré, ¿no? Y qué hermoso es. De la misma manera, el Señor nos anima y nos dice, no te voy a dejar, no te voy a soltar, porque dice la palabra, aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Quién estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego? Cristo mismo estaba ahí presente, había un cuarto hombre, dice ahí como la apariencia de los dioses, decía ahí el rey Darío, o Nabucodonosor, si no me equivoco, me corriges. Pero también dice ahí Isaías 40, y aunque pases por las aguas, no te anegarás, no te hundirás. No se cumple esa promesa también con Pedro, cuando estaba dudando por medio de la tormenta y despegó su mirada de Cristo y vio la mirada, la tormenta que venía, todos los huracanes y tantas cosas, o un ciclón o un euroclidón. Y muchas veces vemos euroclidones a nuestro alrededor y despegamos nuestra mirada del Señor y de sus promesas. Y el Señor dice, no temas,
pero el Señor mismo ahí cumplió esa promesa que le asió de su mano, es decir, le agarró, le aferró, porque Dios nunca te va a soltar, nunca te va a desamparar. Termina conmigo, por favor, en Mateo capítulo 28. Sé que es un texto muy conocido, pero que te pueda animar también. Amén. Mateo 28, dice el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Que ojo, en el original griego, esa palabra id, a veces la usamos mal, es mientras van. Y a veces uno piensa que debemos ir a las naciones para ser discípulos. Esto es mientras van. Mientras tú estás aquí trabajando, mientras tú estás estudiando, haz discípulos. Claro que también lo dice a todas las naciones, en todo lugar donde estés. Bueno, pero es otro tema, amén. Pero dice, por tanto, id a las naciones, bautizándolos, dice ahí, el nombre del Padre. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese amén, ¿sabes qué significa? Así sea. Mira, dice ahí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor Jesús nos amó hasta el fin, Él también estará contigo hasta el fin del mundo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Por tanto, no podemos temer lo que pueda hacer el hombre. No podemos temer lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Porque el Señor va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aunque otros te dejaren, dice, aunque padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Es también alguna promesa de David, que él mismo, de Dios, que David mismo lo estaba diciendo, de parte de Dios, que Dios nunca me va a dejar, aunque otros me dejen. Y seguro Pablo también tenía en cuenta esta porción de la Escritura, amén, que ahorita por el Espíritu el Señor lo trae, amén, que aunque otros nos dejen, el Señor nunca nos va a dejar, ni nunca nos va a desamparar. No temas, no te intimides, cobra ánimo, esfuércese tu corazón, aliéntese tu corazón, amén, y que el Señor nos bendiga en este tiempo. Padre bueno, te agradecemos por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, instruirnos, aconsejarnos y aún, Señor, consolarnos con esta promesa. Que, Señor, mi Dios, tú animes, Señor amado, los corazones de todo aquel, Señor, que está, Señor, temeroso, que está ansioso, sabiendo tal vez o enterándose más de lo que sucede alrededor, mi Dios, o poniendo su mirada más en las situaciones, en las circunstancias o en el dolor y más en eso que en ti, Señor. Que, Señor, esta promesa sea también, mi Dios, y tu palabra sabemos que no vuelve vacía. Cumple, Señor, ese propósito por el cual tú la estás enviando en este tiempo, para que todos, incluyéndome, Señor, podamos tomar en cuenta que tú en ningún momento nos dejarás, que tú vas con nosotros, Señor, y tú, Señor, vas como poderoso gigante, cuidando, Señor, de cada uno de los que son tuyos. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por permitirnos, Señor amado, estudiar este tiempo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.